Nos da mucho gusto que nos acompañe esta tarde en Convivencia. Tenemos programa especial porque sin duda hemos visto fenómenos en nuestra tierra que de repente no sabemos por qué están sucediendo. Nosotros, me decía un experto que ahorita se los voy a presentar, me decía que somos solamente un fragmento en la vida de la tierra. Y ahorita él nos va a explicar por qué. Pero me da mucho gusto saludar al doctor Alonso Ramírez. Él es de la Facultad de Ciencias de la Tierra y es consejero del Consejo Hidrometeorológico, Geológico Hidrometeorológico de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, que está en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Espacio Público. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y espero que esta charla que tendremos en los próximos minutos sea de interés del público. Claro que sí, yo creo que a todos nos apasiona escuchar esto de los fenómenos geológicos que de repente suceden y de repente decimos ¿por qué? Pero primero vamos a ver la trayectoria del doctor para que ustedes sepan por qué lo estamos invitando y cuáles son sus cartas credenciales. Doctor, ¿usted qué estudió? Mi nombre completo es Juan Alonso Ramírez Fernández, yo soy originario de Monterrey, actualmente, residimos en Linares. Primero hice la carrera de Ingeniería Civil en la Autónoma de Nuevo León y al terminar la carrera surgió una oportunidad muy interesante en aquel entonces, que fue cuando la Universidad Autónoma de Nuevo León decide descentralizar la educación del área metropolitana de Monterrey. Y la meta en aquel entonces fue Linares precisamente. Entonces, de todos los planes que se forjaron en aquel entonces, que se tenían, quedaron dos facultades, ahora hay más, pero en aquel entonces se desarrollan la Facultad de Ciencias Forestales y la Facultad de Ciencias de la Tierra. En aquel entonces nos ofreció la oportunidad de formarnos a un grupo de profesionistas recién egresados de diferentes carreras, de formarnos precisamente en Ciencias de la Tierra para ser los profesores en un futuro, ya con posgrado, de la Facultad de Ciencias de la Tierra, en mi caso particular. Eso me llevó a estudiar una segunda carrera, que fue la geología. Esa la terminé hasta nivel de maestría en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, con el apoyo de la UNL, un apoyo de una beca. Y más tarde hice mi doctorado en la Universidad de Freiburg, también en Alemania, pero ya con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y regreso entonces a impartir clases, a hacer investigación, todo lo que corresponde a un profesor investigador universitario. Soy líder de un cuerpo académico, Cuencas Sedimentarias de México, un grupo de trabajo muy interesante, bastante variopinto. Somos un grupo de amigos que tenemos diferentes disciplinas y por lo tanto podemos hacer diversos tipos de proyectos, servicios e investigaciones. También, como ya lo comentó, soy miembro de un consejo técnico que da apoyo al gobierno estatal con el tema de desarrollos urbanos y que tienen que ver con la posibilidad de evitar problemas a futuros que tienen que ver con los riesgos geológicos e hidrometeorológicos. También soy miembro de una red internacional académica, una red de colegas geos alemanes y latinoamericanos, y nos encontramos cada cierto tiempo para realizar tareas de vinculación y de colaboración. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y son las credenciales típicas de un profesor investigador de la UNL. Pues para que los que nos están escuchando ahorita se den cuenta del experto que tenemos aquí, nosotros tenemos la oportunidad de estar presente a veces en este Consejo Hidrometeorológico y se nos hacen muy acertados todo lo que dicen en este consejo. Y son casos muy específicos que mandan los municipios a este consejo que depende del gobierno del estado. Claro. Y por eso lo quisimos invitar, porque nos parece que tienen mucho conocimiento que compartir. Y ahora con este fenómeno meteorológico que tuvimos de Alberto, es cuando regresamos los ojos a la tierra, a las condiciones climáticas. Claro. ¿Cómo influyen, ahora sí vamos a entrar en materia, cómo influyen los fenómenos meteorológicos en nuestra Tierra? La Tierra es un planeta muy, pero muy dinámico. O sea, no solamente en la parte externa que es donde habitamos, sino también en su interior. Y pues obviamente eso lleva a que
pues con cierta frecuencia, dependiendo de la magnitud y características del fenómeno, se presentan con cierta ciclicidad. Lo que estamos viviendo no es más que la continuidad, es el continuum de la naturaleza. Nosotros como geos somos básicamente historiadores de la Tierra. El acervo que nosotros revisamos tiene que ver con las rocas, con los minerales, con los fósiles. Entonces, para nosotros es claro que muchos de los fenómenos que vemos ahora pues se han repetido, se han presentado ya en el pasado. Eso es una repetición. ¿Cuál es la diferencia ahora? Hay varias, y una muy importante es que nosotros estamos, o sea, como sociedad, estamos creciendo a un ritmo bastante acelerado. Entonces, esto nos lleva a ocupar espacios y lugares en los que normalmente no deberíamos habitar. Esa es una cosa súper importante. Cuando se habla de desastres, se dice, bueno, es que es un desastre natural. No, el desastre fue haber seleccionado un sitio para instalar algo que no debe haberse instalado. Exacto. Entonces, en el conocimiento popular, pues es claro que cuando alguien dice, es que si pasó una vez el agua por aquí va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Lo vemos en casa. Si aparece una gotera, vuelve a llover y la gotera, si no la atendemos, va a aparecer de nuevo. Exacto. Entonces, el hecho de que vamos avanzando, va creciendo las manchas urbanas, pues obviamente estamos buscando lugares o estamos ocupando lugares que no deberíamos ocupar. Esa es una. La otra es, lo vimos ahora en el caso de las precipitaciones de Alberto, que han sido históricamente muy importantes. Si mal no recuerdo, es el segundo, digamos, el registro segundo más grande después de Alex. Sí. Sí, es algo que también aquí tomamos mucho en cuenta, que en el tema de los huracanes, los ciclones, tormentas, el factor problema son las precipitaciones, no tanto los vientos como en el caso de las ciudades costeras, que, paréntesis, nos tocó vivir el Otis en Acapulco, en octubre del año pasado, que es una aventura que sinceramente no se la deseamos a nadie. Sí, estuvo también bastante fuerte. Muy fuerte. Ahí pues obviamente fue una cuestión, digamos, el factor pues obviamente fueron los vientos de más de 300 kilómetros por hora. Wow. Es como estar parado a la orilla de la carretera y que pasa un Fórmula 1 a toda velocidad, por supuesto. Claro. Por supuesto, muy dramático. Entonces, también el hecho de que pues nosotros cada vez como sociedad requerimos más y más recursos, pues también, insisto, invadimos zonas que no deberían aprovecharse. El hecho de que nosotros vivamos ahora en una sociedad pues muy compleja, muy completa, nos abstrae en muchos casos de la naturaleza. O sea, vivimos típicamente en nuestra esfera de preocupaciones del día a día, de pues el trabajo, la escuela, la diversión. El subsistir. Sí, y nos separamos de la naturaleza. Entonces, la naturaleza se encarga de recordarnos que hay que buscar un equilibrio. Claro. Entonces, son muchos factores. El tema de las inundaciones, el tema de los sismos, el tema del vulcanismo, el tema de huracanes, seguirá existiendo mientras la Tierra tenga la dinámica que tiene hoy día y que ha tenido en el pasado y que lo va a tener hasta su fin último, ¿no? Entonces, me parece que la sociedad debe buscar el equilibrio. O sea, obviamente no podemos cambiar de un día para otro los hábitos de consumo, la necesidad de movilidad, la necesidad de satisfactores, pero sí tenemos que dirigirnos a un ritmo de vida donde dice, bueno, vamos a detener un poquito la necesidad del día a día de cambiar el celular cada 3 meses o tener 20 pares de tenis o cosas. Puede sonar muy trivial, pero todo influye. Por supuesto, porque es una presión tremenda para digamos, para la industria, para el comercio, y claro, eso genera riqueza, pero no todo debe ir en el orden de la riqueza económica. También hay que buscar otros tipos de riqueza y que, insisto, vayan acorde a la naturaleza. Oiga, doctor, ahorita que está hablando usted de todos estos fenómenos meteorológicos y todo, yo siempre les digo que a veces le damos más importancia, sobre todo cuando estamos eligiendo una casa. Uh-huh. Le damos más importancia a que tenga la casa club
que tenga el azulejo o el mármol de tal cosa, Claro. y no se nos olvida ver dónde va a estar cimentada nuestra casa. Hay quienes dicen que aunque esté, que más bien, que estando cimentada, pues no le puede pasar nada. Pero sin embargo, hay fenómenos que de repente, o a veces hay gente que por necesidad Claro, va y se pone en claro, asentamientos bastante irregulares. claro. Yo recuerdo acá por el área del río Pesquería, Sí, claro, había muchos asentamientos claro, ahí que las casas estaban hechas de cartón, de lámina, claro. y estaban así algunas a la orilla del río, porque el río, pues el río está hacia abajo. No sé, hay en algunas partes que está bastante Ujú, ujú, alto, hay ujú. como Por pues no supuesto. le quiero llamar precipicio, pero ¿cómo se le puede De decir? las cañadas, La o sí, cañada, sí, sí, sí. exactamente. Y entonces yo decía, Dios mío, aquí se reblandece la tierra, ¿y Claro, qué va a pasar con esta gente? claro. Además de que vaya hacia, que se pueda deslizar la tierra con una avenida de agua, ¿qué otras cosas pueden pasar? Bueno, lo primero, obviamente, y que es lo más lamentable o lo más, digamos, en lo que uno tiene que fijarse en primer lugar es salvaguardar la vida de los habitantes. Claro. Entonces, esa es la primera responsabilidad de las autoridades, de la sociedad en sí misma, decir, mira, esta es una zona de veda, o sea, no puedes estar aquí. Nosotros vivimos en Linares y es lo mismo, o sea, no es algo particular de esa región, eso ocurre en muchos países en Latinoamérica. Este, en que pues se ocupan áreas porque pues simplemente las ocupan, lo que anteriormente llamamos como paracaidistas, o bien también puede suceder que haya desarrolladores sin escrúpulos que simplemente venden muy barato un terreno que no debería ser utilizado para ese fin. Entonces el primer punto es obviamente salvaguardar a las personas. La segunda pues es la pérdida del patrimonio, por supuesto, aunque sea una casa modesta, para esas familias es su Es patrimonio, es todo. su patrimonio. ¿Por qué? Exacto. Porque tienen lo que han hecho en la vida, tienen a sus animales, algunos de ellos para el consumo, Cierto, para el tenían autoconsumo. caballos. Por supuesto, tienen caballos, pueden tener cabras, pueden tener vacas o qué sé yo, gallinas, y eso es una pérdida terrible. En el caso de Linares ha sucedido de que pues sean esas personas que se vieron afectadas en inundaciones anteriores, pues recibieron incluso el apoyo del municipio para tener unas casas, las vendieron y regresaron a donde mismo. Mm, Entonces, bueno, también es una cuestión de la cultura. claro. Es una cuestión de la cultura y de la firmeza de las autoridades, y que sabes que aquí no te puedes poner. Pero, híjole, es un tema muy complicado, es un tema muy complicado porque entramos ahí en costos políticos y cosas que no vienen al caso, pero es sumamente complicado. Entonces, puede resultar en que simple y sencillamente la pérdida física por una avenida mayor y la pérdida del terreno, eh, y que pues se agudicen las pendientes y que bueno, simple y sencillamente ya no sea posible el habitar. Después viene otra parte importante, muy importante, que bueno, los ríos no solamente fluyen en la superficie, sino también forman parte de un sistema hidrogeológico, una cuenca hidrogeológica que está siendo impactada. Entonces, Mm, aguas abajo, es probable que esa misma agua que está corriendo por cierto caudal, por cierto cauce, pues se infiltre y sea extraída en otro lugar para consumo humano, por ejemplo. claro. Entonces, esas zonas pues deben estar, debe estar prohibido el establecimiento ahí, los asentamientos, pues, porque esa es una parte que desafortunadamente no se ve. O sea, a veces hablamos de la contaminación, de lo que vemos en la superficie, de la basura, de los plásticos, de los animales, de las aguas negras, pero no se ve físicamente o no se percibe tan fácilmente lo que está sucediendo abajo, que muchas veces es mucho más grave porque muchas fuentes de abastecimiento de agua potable tienen que ver con los mantos acuíferos. Ujú. O sea, aquí en la región, bueno, pues obviamente estamos todos muy contentos que en un fin de semana se resolvieron los problemas De dos de 2 años de años, abastecimiento. increíble. En Linares, todo el mundo visitando la presa, visitando ¿Cómo se llama? Cerro Prieto, Cerro sí, el Prieto, sí, Cerro Prieto, que fue perdón. construida a la par de que se instalaron las facultades de la UNL en Linares. Y pues todo el mundo muy contento, ¿no? Entonces, repito que eso es muy bien, eso está muy bien,
Pero vaya, todavía hay un sistema que está oculto a nuestros ojos, no oculto a los ojos de los especialistas, y que, bueno, pues son los que también surten de agua. Linares se surte, por ejemplo, de pozos someros, y que pues si el agua del río llega contaminada, pues los usuarios tendremos Claro. problemas. Entonces, tiene muchas aristas esa situación, y claramente pues ese es el caso de un grupo de poblacional bastante vulnerable, pero también hay asentamientos en los cuales pues ya se toman decisiones, es decir, Claro. es en donde son de alto nivel, en donde, perdón, pues se construyen cañadas. Esa cañada la hizo la naturaleza. Por Pues esa algo. cañada la hizo la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen las cañadas? Bueno, porque pues en ese sitio hay una debilidad en las rocas o en los suelos marcadas por la geología. Entonces, si ya corrió ahí el agua, va a volver a correr. Va a volver a correr. Entonces, o sea, ese análisis morfológico es sumamente importante, incluso en imágenes satelitales nos da muchísima información acerca de las condiciones del subsuelo, perdón, y lo que puede suceder con una avenida extraordinaria. Doctor, yo quiero que ahorita en este programa y para la gente que nos está viendo a través de Facebook o que nos está escuchando a través de la radio, que nos platique si yo voy a comprar ahorita una casa y tengo ese privilegio, porque es un Sí, por privilegio de supuesto. tener la posibilidad de adquirir una casa, no importa que sea con un crédito de Infonavit, de ISSSTE, de Estelión, de lo que quiera, de cualquier crédito, o incluso Sí. si lo voy a pedir en el banco, pues todavía mucho más. Hay que ponerle atención. ¿A qué le debo poner atención cuando yo vaya y vea o ande escogiendo una casa? Sí. Geológicamente hablando. Sí, bueno, como todos los profesionistas, uno ve por su gremio y dice, bueno, sabes que si tienen esa duda, bueno, pueden consultar a un asesor, Claro. geológico. Afortunadamente en nuestra región, en nuestro medio, pues ya vamos avanzando muchísimo En esa cultura. en esa cultura de las ciencias de la Tierra. Pero vaya, el sentido común nos puede ayudar mucho. Desafortunadamente, quien vive todo el tiempo en la ciudad no tiene desarrollada esa sensibilidad de ver hacia el campo, de ver la morfología. Yo en particular, regreso a mi historia personal, pues a mí de niño, papá me llevaba a caminar a Chipinque, mis abuelos tenían una quinta hacia el Álamo, hacia el sur. Entonces, pues era de caminar en el río y andar trepando ahí en los cerros y ver cómo de un día para otro, después de una avenida, una charca donde nadábamos se tapaba, se llenaba de cantos rodados. Entonces, bueno, eso está cambiando. Eso lo percibe uno como experiencia de vida. Pero no todo el mundo en el área metropolitana tiene yo lo voy a decir así, tiene esa oportunidad, ha tenido esa experiencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? ¿Qué es lo que debemos observar? Lo primero es revisar los alrededores, tal vez ver los cauces. Uno puede entrar a plataformas, digo, esas son accesibles, por ejemplo, el Google Earth o el Google Maps. Uno puede, incluso en Google Earth, que es una herramienta maravillosa de visualización de la superficie terrestre, eso lo podemos girar y rotar y dices, oye, pues si yo veo que aquí viene bajando, hay un perfil, o veo la pendiente del cerro, y veo que hay una cañadita y el predio que me están ofreciendo está en medio de eso, yo voy a tener problemas. Claro. Entonces, a veces el sentido práctico, el sentido común, que como dicen bien es a veces el menos común de los sentidos, nos permitirá reconocer cosas como esa. La otra es que si vemos, por ejemplo, en una ladera, rocas sueltas grandes. Ah, muy bueno. Sí, porque puede resultar, bueno, si nosotros vemos por ahí rocas, fragmentos grandes, pues dices, ¿de dónde viene, no? En un momento dado puede ser que también, sobre todo en las zonas de montaña, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque hay detonadores que activan esos movimientos, pueden ser deslaves, pueden ser derrumbes, como se les quiera llamar, y a veces son simplemente bloques, pero un bloque de 1 metro cúbico que pesa cerca de 3 toneladas, pues la verdad es que es un proyectil. Eso puede ser un proyectil. Déjeme, ahora yo le cuento una experiencia personal.
no, a veces no es tanto que sea el peso de la roca. Por supuesto. Por ejemplo, mi hija estudiaba en La Salle, allá en Cumbres, que tienes que subir, son muchas curvas para subir, el colegio está muy en alto, y a veces cuando llovía, es mucha como piedra laja. Sí. Que si usted la ve, pues obviamente usted me dirá, pues no pesa tanto, pero cubría, sí. No podíamos pasar, estaba de que, me acuerdo yo, nunca se me va a olvidar que yo creo que el señor se dedicaba a la construcción o algo, o de plano fue por una pala y se puso a quitar todo, y todo el mundo, toda la fila parada, desde que es Avenida Puerta del Sol hasta Leones, de coches, porque por una arrastrada de piedras no podíamos pasar, no podíamos acceder. Sí. E incluso, bueno, uno puede ser efectivamente, como lo comenta, un bloquecito de roca. Podemos decirle piedra o roca, no pasa nada. Ahorita me va a decir cuál es la diferencia. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. La inercia puede ser terrible, ¿no? Lo vemos con las corrientes de agua. Uno puede decir 30 centímetros de agua, pues no es mucho, si es estática. Pero a una cierta velocidad, ese tirante de agua, uno no se puede parar. Uno no se puede mantener en pie. Entonces, la dinámica de ese movimiento, pues, aumenta el riesgo de estos proyectiles. Digo, no quiero particularizar, pero hay alrededor del área metropolitana hay sitios en donde uno levanta la vista, colonias o algunas construcciones, levanta la vista a lo largo de una cañada y uno encuentra a media altura grandes bloques. Y dices, ups. Algo va a pasar. La naturaleza vaya, a ver, no nos va a decir cuándo, pero sí podemos reconocer que sí va a pasar. Exacto. O sea, es una cuestión del tiempo y del periodo de retorno, es decir, que el periodo de retorno es la ciclicidad, vaya, en el tiempo de la repetición de los eventos. Yo escucho mucho cuando ustedes están analizando, y déjenme les doy aquí un secreto, pero en este Consejo Hidrometeorológico no voy a particularizar, pero ellos hablan mucho del tiempo de retorno. Sí. Y cuando se hacen estudios, hablan mucho de este tiempo de retorno. Yo siempre estoy así, yo siempre me siento atrás, doctor, la verdad, y porque me gusta mucho escucharlos, me gusta mucho ver cómo analizan todo un caso, cómo en este consejo, porque a veces las personas allá afuera pensamos que pues a veces las autorizaciones, en este caso, que dan los municipios, porque en este caso la autoridad estatal pues solamente emite una opinión, claro. Pero uno a veces pensaría que se autorizaron así nomás por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay toda una situación detrás. Y a mí me encanta escuchar eso del periodo de retorno. Por ejemplo, si hoy llovió en Alberto, podemos hablar de que puede tener un periodo de retorno o cómo es. El periodo de retorno se aplica no solamente para fenómenos hidrometeorológicos. El periodo de retorno se utiliza también en actividad sísmica, en actividad volcánica. Voy a hablar de un ejemplo volcánico, que es Yellowstone. Yellowstone es una caldera, es un sistema volcánico en el interior de un continente, y bueno, ha tenido erupciones gigantescas. Obviamente no han sido catastróficas para la humanidad, porque eso ocurrieron una hace 1.800.000, otra hace 1.200.000, otra hace 600.000 años, en un tiempo que la humanidad, que el Homo sapiens, pues, ni siquiera existía como tal. Entonces hay una ciclicidad de 600.000 años. Y la última fue hace 600.000 años. Entonces uno puede decir, ya la probabilidad de que ocurra pronto, pues es mayor. Exacto. Digamos, eso es algo es un ejemplo muy geológico, ¿no? Pero lo mismo ocurre con los ciclones, con los huracanes, que no se repiten con la misma magnitud año con año, sino que hay un año en que pues hay 2 o 3 tal vez medianos, y luego de repente aparece uno de gran intensidad en la escala, la famosa escala de Saffir-Simpson, la escala 5, ¿no? Entonces, pero para poder establecer ese periodo de retorno necesitamos conocer el histórico. Y por eso ha sido muy importante que tenemos más de 100 años de que están llevando a cabo mediciones en muchos sentidos en todo el planeta.
Entonces dices, bueno, pues el histórico me dice que en esos 100 años ocurrieron eventos de tal magnitud, de una magnitud máxima, ocurrieron 5, distribuidos en el tiempo. Entonces se hace una estadística y dice, bueno, por ejemplo, Gilberto puede ocurrir cada 20 o 30 años. No significa. Ay, pues No significa. Ya estamos Sí, otra bueno, vez no Digo, quiero, no no queremos alarmar a la gente. No quiero decir que va a ocurrir, pero vaya, es un ejemplo. Sin embargo, hay que tener cuidado con ese tiempo, con ese periodo de retorno, porque ese evento en específico, tan especial, puede ocurrir al año siguiente de que ocurrió el máximo, o puede ocurrir dentro de 29 años. Lo que el periodo de retorno nos dice que dentro de un cierto lapso va a ocurrir una vez, pero no sabemos si al principio, en medio o al final. Entonces, eso no se sabe. Qué interesante todo esto, y la verdad es que tenemos un segundo programa con el doctor. Vamos a hacer un break, como por decirlo así, porque yo tengo muchas preguntas para el doctor Alonso Ramírez. Él es de la Facultad de Ciencias de la Tierra y tengo muchísimas preguntas para él, sobre todo de los mitos y las realidades que ocurren en nuestra Tierra. Pero eso lo vamos a ver en otro segmento. Por lo pronto le queremos dar las gracias y bueno, ahorita continuamos en esta transmisión especial para Facebook y para radio. Bueno, pues esperen el siguiente programa. Gracias y buenas tardes. Gracias.